Ya al final de la clase pasada les había adelantado que después de haber visto la fuerza de rozamiento dinámica, es decir, la fuerza de rozamiento entre un objeto y la superficie sobre la cual se desliza, el siguiente paso era estudiar la fuerza de rozamiento estática. Fuerza de rozamiento estática es la fuerza entre un objeto y la superficie sobre la cual está en reposo, ¿no? O sea, suponiendo esto está en reposo sobre esta superficie, entonces yo le hago cierta fuerza y no se mueve, ¿no? O una fuerza un poquito más grande y todavía no se mueve. ¿Está bien? Es una fuerza de rozamiento estática la que se opone a la fuerza que yo le estoy haciendo. Esa fuerza de rozamiento estática depende de muchas cosas muy parecidas a las que dependía la fuerza de rozamiento dinámica. Depende de la forma del objeto, del área, de la superficie de contacto entre el objeto y la superficie, de qué están hechas las superficies. Era lo mismo que antes, no es lo mismo un objeto de, qué sé yo, de madera sobre una superficie de cemento que un objeto de vidrio sobre hielo, ¿no? Ahora bien, de la misma manera que cuando vimos la fuerza normal no había una ecuación para calcularla, sino que se calculaba a partir del contexto, para la fuerza de rozamiento estática, que como ya hemos visto es una fuerza de contacto, tampoco en principio existe una ecuación. Es decir, si yo tengo un objeto acá y le aplico una fuerza, digamos, de 8 newtons, ¿no? Si yo aplico una fuerza de 8 newtons y el objeto no se mueve, es porque la fuerza de rozamiento estática es de menos 8 newtons. No sé si te está viendo ahí, ¿no? Aplico 8 newtons. Si el objeto no se mueve, es porque hay otra fuerza, en este caso una fuerza de rozamiento estática, tal que sumada a esta me da 8 newtons. O sea que si yo aplico 8 newtons para allá, la fuerza de rozamiento estática es 8 newtons para allá. Si yo aplico 16 newtons y el objeto no se mueve, es porque la fuerza, o sea, apliqué 16 newtons hacia la derecha y el objeto no se mueve, es porque la fuerza de rozamiento estática es 16 newtons hacia la izquierda. ¿Está claro? O sea, no hay en principio una ecuación para calcular la fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estática se calcula a partir del contexto del problema. Sin embargo, lo que sí existe es un límite. Es decir, yo aplico 16 newtons, aplico 20 newtons, aplico 100 newtons, aplico 1000 newtons, en algún momento el objeto se va a empezar a mover. En algún momento el objeto se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque se superó un valor máximo que puede alcanzar la fuerza de rozamiento estática. Ese valor máximo que puede alcanzar la fuerza de rozamiento estática sí se puede calcular. Y nosotros lo vamos a calcular de la siguiente manera. Le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar fuerza de rozamiento estática máxima. Es la máxima fuerza de rozamiento estática que puede soportar, en este caso, mi objeto sobre esta superficie. ¿Cómo se calcula esa fuerza de rozamiento estática máxima? El módulo es la normal, el módulo de la normal, multiplicado por un coeficiente de rozamiento estático, que es un numerito entre 0 y 1 sin unidades, que engloba todas esas características que habíamos dicho que era, incluye las calidades de los materiales de los cuales está hecho el objeto y la superficie, la forma, el área, etc. De la misma manera que en la fuerza de rozamiento dinámica la englobábamos en un coeficiente al que llamábamos coeficiente de rozamiento dinámico, en este caso lo vamos a englobar en un coeficiente sin unidades, un numerito entre 0 y 1, que denominamos coeficiente de rozamiento estático. Entonces, lo que sí se puede calcular es la fuerza de rozamiento estática máxima. O sea, el máximo valor que puede soportar esa fuerza de rozamiento estática. El máximo valor que puede tener esa fuerza de rozamiento estática. Fíjense que lo calculé en módulo, porque ¿qué pasa? Supongamos que hacemos todas estas cuentas
y la fuerza de rozamiento estática me da el módulo 100 newtons. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que si yo aplico 100 newtons de este lado, para este lado el objeto no se va a mover, porque para lograr que el objeto se mueva, tengo que superar ese valor máximo, ¿no? Entonces, si aplico 100 newtons para allá, el objeto no se va a mover, porque la fuerza de rozamiento va a valer 100 newtons para la izquierda. Pero al revés, si yo empujo hacia allá, la fuerza de rozamiento estático va a valer, si yo empujo con 100 newtons para allá, la fuerza de rozamiento estático va a valer 100 newtons hacia la derecha. ¿Está bien? Por eso, esta ecuación se las muestro en módulos, ¿no? Porque el signo de la fuerza de rozamiento estática es, o sea, el sentido de la fuerza de rozamiento estática es el que tenga que tener para que el objeto no deslice sobre la superficie en la que se encuentra. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo en el que mezclemos fuerza de rozamiento estática, tensión y otras cosas que estuvimos viendo. Y el ejemplo es el siguiente. Supongamos que hay un objeto apoyado, un objeto A, en este caso lo llamé A, un objeto A apoyado en reposo, su masa es 8 kilogramos, apoyado en reposo sobre una superficie que tiene un coeficiente de rozamiento estático de 0,6. Ese objeto A está unido a una polea que nosotros la vamos a considerar ideal. Una polea, ¿saben lo que es, no? Es una ruedita por la que pasa una soga. Para nosotros las sogas son ideales, así que las poleas también van a ser ideales. ¿Para qué vamos a usar las poleas? Única y exclusivamente para torcer las sogas. ¿Está bien? Entonces, esta polea es ideal. Nosotros vamos a considerar que no tiene masa y que es puntual. Más adelante, cuando hagan otras físicas, van a ver que las poleas, bueno, tienen otras características que por ahora no vemos. Ok, y del otro borde de la soga hay una masa B colgada. ¿Está bien? Entonces, este objeto tiene una masa de 8 kilogramos y su coeficiente de rozamiento estático es 0,6. Si yo le cuelgo una masa B cuyo valor sea 2 gramos, el objeto va a quedar en reposo, el objeto A, ¿no? 2 gramos nada más. Si el objeto B fuera de 100 gramos, probablemente también esté en reposo. Si el objeto B es de 1 kilogramo, probablemente todavía el sistema sigue en reposo. Pero si el objeto B llega a ser de 2 toneladas, seguro que, ¡boom!, se va a mover, ¿no es cierto? Entonces, lo que pido en este problema es calcular el máximo valor de la masa B para que el objeto permanezca en reposo. ¿Está bien? ¿Se entiende el problema? Tengo un objeto A en reposo sobre una zona con rozamiento. El coeficiente de rozamiento estático es 0,6. A ese objeto A le ato una soga, lo paso por una polea y le cuelgo un objeto B. Mi pregunta es, ¿cuánto es el máximo valor que puede tener este objeto B para que el objeto A permanezca en reposo? Para que no deslice. ¿Está bien? Recordemos que la fuerza de rozamiento es una fuerza entre la superficie y el objeto. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es el primer paso de todos los problemas? Definir un sistema de referencia. Y acá vamos a hacer un truco, si quieren llamarlo, o una manera de pensar las cosas, me gusta más decirle así, que se va a usar mucho en este curso, ¿no? Entonces fíjense el sistema de referencia que voy a usar yo. Fíjense que las fuerzas que nos interesan, no sé si se dieron cuenta, pero las fuerzas que nos interesan son las fuerzas que están a lo largo de la soga, ¿no? Entonces miren el sistema de referencia que voy a usar yo. Voy a usar el eje Y, lo voy a poner así. Y el eje X lo voy a poner torcido. O sea, el origen está acá, y el eje X hace así y así. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando tengamos que analizar las fuerzas que actúan sobre el objeto B están sobre el eje X. ¿Está bien? Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre y después volvemos sobre esta elección tan particular de eje. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre para el objeto A? ¿Cuántas fuerzas hay sobre el objeto A? Bueno, está el peso de A,
como siempre dijimos, siempre que tengamos un objeto de la cercanía a la superficie terrestre, la fuerza peso está. El peso de A. Como está apoyado sobre una superficie, hay una fuerza normal, la fuerza de contacto que es la fuerza normal. Boom. Normal A. Por otro lado, hay una soga que lo está tirando. Entonces hay una tensión, la vamos a llamar tensión 1. Yo he puesto tensión A, pero bueno, la tensión 1 ya le puse. ¿Está bien? Y si no se mueve es porque hay una fuerza de rozamiento estática apuntando para el otro lado. ¿Está bien? No hay ninguna otra fuerza sobre el objeto A. Peso A, normal A, tensión 1 y fuerza de rozamiento estática. Fin. ¿Cuántas fuerzas hay sobre el objeto B? Parece un poco más fácil. El peso de B y la tensión de la soga, el peso de B y la tensión de la soga a la que llamamos tensión 2. Yo ya les dije en clases pasadas cuando vimos soga, aunque lo mencioné muy por arriba, que en los extremos de las sogas las tensiones valen lo mismo y tienen sentidos opuestos. No sé si lo pensaron un poquito, yo les dije que eso era una característica de las sogas ideales. En particular, es una característica de que las sogas no tengan masa, ¿no? Porque fíjense, en los extremos de la soga, la tensión 1 más la tensión 2 son las únicas dos fuerzas que están aplicadas sobre la soga. ¿Está bien? Entonces, la tensión 1 más la tensión 2 por la segunda ley de Newton tendría que ser igual a la masa de la soga por la aceleración de la soga, ¿no? La suma de las fuerzas tiene que ser igual a masa por la aceleración. Pero ¿qué pasa? Si la masa de la soga es 0, la tensión 1 más la tensión 2 tiene que ser 0. Por lo tanto, la tensión 2 tiene que ser igual a menos la tensión 1. Ya lo había mencionado un poco por arriba, pero bueno, no lo había escrito, así que ahora lo que nos dice esto es que la tensión 2 es igual a menos la tensión 1. ¿Ok? Y otra cosa que es conveniente, por la cual es conveniente usar este sistema de referencia, es que muy frecuentemente vamos a usar objetos vinculados por sogas en planos inclinados o en este sistema de cosas, en donde el movimiento va a ser colineal con la soga. Entonces, si tenemos el sistema de referencia así, el objeto A y el objeto B, si es que se mueven, van a tener la misma aceleración. Entonces, en los casos en los que los objetos se muevan, la aceleración A va a ser igual a la aceleración B, es decir, vamos a llamarla nada más que aceleración. En este caso, como es un problema de estática, no nos preocupa la aceleración, porque si el objeto está en reposo respecto de la superficie, la aceleración es 0. Pero lo que vamos a ver un montón de veces son problemas de este tipo, en donde los objetos se mueven. No solo se mueven, sino que están acelerados. Entonces, tener el sistema de referencia solidario, paralelo a ese movimiento, ¿no?, simplifica mucho las cuentas. Y además, si están unidos por una soga, van a tener la misma aceleración ambos objetos. Ok, pasemos a analizar cada eje de nuestro movimiento. Para el cuerpo A, tengo en el eje Y dos fuerzas, la normal A y el peso A. La suma de esas fuerzas, normal A y peso A, es igual a 0. ¿Por qué? Porque el objeto no se está moviendo ni para arriba ni para abajo y el eje Y es así. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿cuánto vale el peso en A? Bueno, según mi sistema de referencia, el peso, que es en este sentido, es negativo y vale menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por 8 kilogramos. ¿Está bien? O sea que el peso es menos 80 newtons. Estos menos 80 newtons pasan para el otro lado y me queda que la normal A, la normal del objeto A sobre esta superficie, es 80 newtons. Perfecto. Vamos al eje X. Al eje X que recordemos... no lo escribí. Eje X. ¿Está bien? Nace acá, pero hace así. Entonces, para el objeto A hay dos fuerzas sobre el eje X. La fuerza de rozamiento estática y la tensión 1. Y como el objeto está quieto, o sea, no hay aceleración, la suma de esas fuerzas tiene que ser igual a 0. La suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si la aceleración es 0, la suma de las fuerzas es 0. Ok. Sin embargo, bueno, por ahora
por ahora, esto que pongo en verde, lo dejo en suspenso. La fuerza de rozamiento estática más la tensión 1 es 0. Esperemos ahí. Vamos al otro objeto. Recordemos que el eje X hace así. O sea que las dos fuerzas que hay sobre el objeto B están según el eje X. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cuántas fuerzas hay sobre el objeto B? El peso, que va en mi sentido positivo de las X, va en mi sentido positivo de las X, y la tensión 2. ¿Está bien? Entonces la tensión 2 más el peso en B es igual a 0, porque también está en reposo el objeto, está colgado ahí en reposo. Pero ahora vamos a usar primero lo que dijimos, que al estar en el sentido positivo de las X, el peso en este sistema del objeto B es positivo. ¿Cómo se calcula? La aceleración de la gravedad por la masa del objeto B, que yo no conozco cuánto es. Conozco los 10 metros sobre segundos al cuadrado por la masa del objeto B. Y la tensión 2, habíamos dicho que es menos la tensión 1. ¿Está bien? Entonces, esto lo dejo. Esta es otra conclusión que obtuvimos. Lo verde y lo verde es las dos conclusiones que obtuvimos. Ahora bien, yo ¿estoy buscando la masa B o estoy buscando un valor específico de la masa B? Yo estoy buscando el máximo valor que puede tomar la masa B. Por lo tanto, le digo que estoy buscando la masa B máxima. Estoy buscando el máximo valor de la masa B. Para el máximo valor de la masa B, la tensión 1 va a tomar su valor máximo. O sea que va a ser la tensión 1 máxima. O sea que acá es la tensión 1 máxima. Y el máximo valor que puede tomar la tensión 1 es el que se contrarresta por la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces sí, ahora sí estoy en las condiciones que me pedía el problema. Encontrar el máximo valor que puede tomar la masa B. Ese máximo valor que puede tomar la masa B produce la máxima tensión y por lo tanto lleva a que el sistema tenga que ejercer la fuerza de rozamiento estática máxima. Y ahora es fácil lo siguiente, porque la fuerza de rozamiento estática máxima yo sé cómo se calcula. Se calcula como la normal por el coeficiente de rozamiento estático y el signo, en este caso, como es para allá, es negativo. O sea que la fuerza de rozamiento estática máxima en este sistema vale menos 0,6 por 80 newtons, ¿no? Estoy acá, estoy en esta ecuación. Fuerza de rozamiento estática máxima más tensión 1 máxima es igual a 0. Pero esto ya es un valor, porque 80 newtons por 0,6 son 48 newtons negativos, menos 48 newtons que pasan para el otro lado como positivos, y me queda que la tensión 1 máxima es 48 newtons. O sea que la máxima tensión que se puede ejercer sin que se mueva el sistema, sin que se muevan los dos objetos, es 48 newtons. Y eso se logra cuando la masa B, acá estoy ahora, ¿no? Tenemos que menos T1 máximo más 10 metros sobre segundos al cuadrado por la masa B máxima es igual a 0. Pero ahora yo sé que T1 máximo es 48 newtons. O sea que menos 48 newtons más todo esto es igual a 0. Este menos 48 newtons pasa para el otro lado como 48 newtons. Y este 10 metros sobre segundos al cuadrado pasa dividiendo y me queda que el máximo valor de la masa B, sin que se puede colgar de ese extremo de la soga, sin que el sistema deslice, es 4,8 kilogramos. ¿Está bien? Si la masa B vale 4,8000001 kilogramos, el objeto va a deslizar.
¿Y qué pasa si el objeto desliza? Cambia todo el problema. ¿Por qué? Porque si esto desliza, es un problema que aparece muchísimas veces en los exámenes, pero muchísimas veces en los exámenes. Si esto empieza a deslizar, ¿qué tengo que calcular acá? Tengo que calcular la fuerza de rozamiento dinámica, ¿no? Es un problema con aceleración donde se usa esto que les dije al principio. La aceleración del objeto A y la aceleración del objeto B va a ser la misma. Entonces, en el caso de que deslizara, me tendrían que dar el dato de cuánto vale el coeficiente de rozamiento dinámico y bueno, planteo las ecuaciones de Newton para el A y para el B y calculo cuánto es esa aceleración. Ok, por ahora dejamos acá y bueno, vamos a ver muchos más ejemplos de fuerza de rozamiento estática, dinámica, sogas y una cosa nueva que es, ¿qué pasa? Ahora cuando los planos, en lugar de ser horizontales, pasan a ser planos inclinados. Pero para la próxima.